Closet es el primer documental peruano que presenta las historias de 10 hombres homosexuales y las dificultades que afrontaron para asumir con libertad su orientación sexual. Este documental se presentó por primera vez como parte de la selección nacional de la Semana del Cine de la Universidad de Lima en el 2022. Hola amigos, soy Carla Milla, bienvenidos a una nueva entrevista en nuestro canal de YouTube. Después de mucho tiempo, la verdad, estamos retomando esta sección, pero qué increíble, la verdad, porque justo hoy voy a tener la oportunidad de entrevistar a un director que, justo como le comentaba, también es la primera vez que veo una película con esta temática y realmente me ha impresionado muchísimo. Así es que vamos a dar la bienvenida a Alberto Castro Antesana, que nos va a comentar sobre su película Salir del Closet. ¿Qué tal, Alberto? Bienvenido al canal. Hola Carla, gracias por invitarme. ¿Qué tal, Alberto? Vamos a comentar un poco acerca de tu película Salir del Closet, la cual se ha estrenado hace poquito nada más en los cines comerciales, en este caso en la cadena de Cineplanet. Queremos que nos comentes sobre cómo nació esta idea, cómo nace la idea de poder producir, de crear la película Salir del Closet. Sí, de hecho, ahora que mencionaste lo de la cadena Cineplan, fue un logro bien particular el estrenar una película de temática LGBT, que además fue un documental en una cadena de cine del tamaño de Cineplan, ¿no? Ahorita ya no estamos en Cineplanet, estamos solamente en el Centro Cultural de la Católica. O sea, pasaron 2 semanas en la cadena Cineplanet, le quedan solamente funciones hasta el domingo que viene. No, para la gente que quizás está viendo esa entrevista y quiere ver la película, y igual quería empezar mencionándolo porque les quedan pocas oportunidades para verla, ojalá que puedan ir a verla. Y no, es una película que nació en un momento muy específico de mi vida, ¿no? Creo que, como relata la película, salir del closet no es un proceso ni lineal, ni único, ni sencillo. Creo que está en un momento en mi vida en el cual ya había salido del closet, ya había mucha gente que lo sabía, mis papás, mis amigos, en el trabajo, pero había muchas cosas no resueltas, ¿no? Había muchas cosas que aún no me terminaban de hacer sentir cómodo siendo homosexual o declarándome así, ¿no? Y es en ese momento en el que decido empezar a buscar respuestas, que es algo que me inspiró mucho. Hay mucho cine latinoamericano de este tipo, ¿no? Medio ensayístico, medio personal, el cine de Eduardo Cutiño. En Argentina hay varios documentales del tipo Las Lindas o El silencio es un cuerpo que cae, y son películas que justamente al verlas dije, ese es un buen camino como para quizás generar una pesquisa personal y al final salir de closet. Es una película que yo de muchas formas necesitaba hacer. O sea, creo que hay otras películas que encuentro temas que me agradan, me interesan, y los puedo explorar y eso, ¿no? He escrito películas de terror, hay muchos tipos de cine que me gustan, pero esta era una película que yo necesitaba hacer para cerrar como una etapa de mi vida, creo. Y al estrenarlo de muchas formas es eso, es como terminar de completar un ciclo y ahora hacia adelante. Así es, y justo, bueno, como mencionabas, bueno, ya no está por Cineplanet, pero inicialmente vi que también se había dado el estreno en el Centro Cultural de la PUC. Estuvo también bueno, perdón, está todavía en la cartelera del ciclo de cine peruano que está presentando la universidad. Sí, ahorita está en el Centro Cultural. De hecho, originalmente solo se iban a estrenar ahí, porque como Ajá. sabes, el estrenar cine peruano en este país es bien complicado, y si a eso le Ujú. sumas que era un documental y le sumas que es de temática LGBT, era más difícil. Yo ya había pasado una experiencia de estrenar en cines el año pasado, que estrenó una película que se llama Invasión Drag, que se estrenó también en la cadena Cineplanet, Cinemark, VK, pero el estreno fue muy complicado y fue muy difícil, y desde el lado de los exhibidores sentían que no había un espacio para ese tipo de pelis. Entonces yo dije, ya, yo no voy a pelearme de nuevo con todo el sistema, que es un sistema construido en base a cine comercial, y que es un poco como Claro. funciona, ¿no? Dije, mejor voy directo al Centro Cultural de la Católica, y eso fue lo que hice. Y en el camino es que el programador de Cineplanet ve la película y le gusta, y le agrada, y dice, oye, estrenémosla, vamos en pocas salas, obviamente, y yo, claro, obvio, no vamos a estrenar a nivel nacional, va a tener que ser muy contenido, muy específico, ¿no? Y así es que Ujú. sucede lo de Cineplanet, como algo adicional a lo que ya estaba planeado en el Centro Cultural de la Católica. Y por ejemplo, que nos comentes un poco también acerca de qué tan difícil o complejo es hacer cine en el Perú, y sobre todo con la temática que nos presentas, que es la de LGTBI. Sí, yo creo que lo positivo hoy es, o sea, lo que tú estás haciendo con este programa es grabar por internet, estamos grabando por un Zoom, ¿no? Siento que hace unos Ujú. años un programa necesitaba un set sí o sí, luces, muchas cámaras, ¿no? Siento que la tecnología nos ha dado la posibilidad de grabar de forma mucho más accesible. Eh, Eso no significa que hayan
procesos complicados de finalizar películas. O sea, mi película fue una película que se grabó muy pequeña, con muy poco equipo, con equipos míos, porque yo trabajo en publicidad, tengo como cámaras, tengo luces, tengo equipo de sonido. Entonces, se grabó con un equipo mínimo, éramos 3 personas en set. Y eso es algo que solo la tecnología te permite hacer. Sin embargo, una vez que tú tienes ese material grabado, ya sea con celular, ya sea con una cámara de CRL, ya sea con algo pequeño, como te digo, se puede hacer grabar cine de esa forma. El proceso de post Claro. sí creo que es un proceso del cual no puedes escapar. Y más aún si has grabado, porque si tú grabas con cámaras grandes, muy caras y cosas así, el proceso de postproducción quizás es un poco más sencillo. Pero en mi caso, mis 3 películas, bueno, la última no, pero las 2 primeras las grabé con equipo pequeño y el proceso de postproducción se volvió más importante porque hay cosas que, no sé, en imagen tienes que rescatar, en sonido tienes que solucionar y el cine sí es un espacio que no perdona ese tipo de errores técnicos, ¿no? Es distinto, o sea, un video en YouTube que se ha grabado con audio de cámara es mucho más sencillo de perdonar que algo que en un cine se va a escuchar en una sala cerrada y oscura, ¿no? Entonces el proceso de Ujú. post sí fue mucho más costoso, tomó más tiempo también. Felizmente ingresaron los apoyos de la Unión Europea, de IVOS, de Promsex, y gracias a ellos es que la película logra terminarse y se ve como se ve. O sea, yo cuando lo grabé recuerdo que dije, bueno, esta es una película que es muy personal para mí, estoy feliz con cómo se ha grabado, pero visual y sonoramente obviamente sabía que había muchas deficiencias. Sin embargo, gracias a César Pérez, a Raúl Astete, que hizo el diseño de sonido, a Karin Zielinski, que hizo la música de la película, pareciera que lo hubiéramos grabado, pero con los mejores equipos técnicos que habían. Y realmente suena súper bien, que era lo que a mí más me preocupaba, ¿no? ¿Qué tanto te tomó el proceso desde que empezaste con la preproducción, la producción y hasta la post? ¿Cuánto te tomó de trabajar esta película? O sea, si cuento desde el momento que tenía la idea, son como 6 7 años, Ujú. ¿no? Porque yo Claro. originalmente quería hacer un proyecto más ambicioso, más grande. Tuvimos un proceso de investigación con Kat Subirana de recopilar mucho de la información de la historia de la comunidad LGBT en el Perú, ¿no? Y presentamos un proyecto al Ujú. Ministerio de Cultura que finalmente no ganó. Entonces, claro, eso ha sido como hace 7 años, pasaron 2, 3 años que yo seguía un poco en esta necesidad de explorar esa parte de mi vida y de la comunidad. Y pues, Ujú. si hablamos ya estrictamente desde la preproducción de este proyecto, como ha sido grabado finalmente, son 4 años. Una una convocatoria de entender a quiénes entrevistar, el rodaje que tomó un par de meses, porque solo se grababan los sábados y domingos, porque como te digo, no teníamos un rodaje tradicional, era un rodaje en base a los tiempos de las personas que podían ayudarme, y la edición que tomó muchísimo tiempo. De hecho, la pandemia ayudó mucho a esa edición, porque el proceso de edición no fue sencillo. Pensar que cada entrevistado, cada historia originalmente duraba 3 horas y pensar que eran Wow. 25 historias, o sea, imagínate eso volverlo como lo que ves, ¿no? Que cada historia se cuente en 5 o 6 minutos. Creo que eso es lo más difícil. Y además porque yo siempre tuve la consigna de Ujú. que quería que la gente cuando vea esta película sienta que esto sucedió de forma muy cotidiana y se dio así. O sea, yo siento, Florita, que te has sorprendido por la cantidad de material que se grabó. Claro, que sientan de que llegué, me contaron y me fui. O sea, y esa es la sensación que queríamos lograr en edición, una cotidianidad de como llegué, me contó esto, salí, cuando en la realidad no fue así. O sea, yo llegaba y conversaba y hemos hablado y hablado y hablado y explorado y hablado y hablado, hasta que Ujú. finalmente se llega a construir como una historia coherente dentro de esa conversación. Claro, justo, bueno, justo acá es el tema de los entrevistados, de quienes participan, en este caso en tu documental. ¿Cómo fue eso, no? El poder filtrar, el poder decir, esta es la historia que quiero contar. Mencionas que fueron inicialmente 25. De todas esas 25, ¿cuáles y cómo es que dijiste, estos son los personajes que quiero que conozcan o que quiero que se terminen dando a conocer? ¿Cómo fue ese proceso de selección en cierto modo? Y bueno, si de repente tenías alguna estructura en especial o cómo es que tú dijiste, vamos a presentarlas. Pues el proceso de los testimonios fue bien explicado incluso antes de rodaje, porque siendo un país como es y siendo esta una película, creo que muchos de las personas que fueron convocadas y que dijeron que no, temían el nivel de exposición que eso podría tener, ¿no? Y eso es lo que ahora que se ha estrenado la película y que, no sé, el tráiler salió en Cineplanet o distintos medios y páginas han publicado, me he dado cuenta de que sí, pues, o sea, los comentarios eran muy violentos, había mucha gente muy
Es la típica, pues, ¿no? De volver a secundaria y estas bromas machistas, homofóbicas, simplonas, si fueran inteligentes al menos sería un poco más divertido el asunto, pero, o sea, era volver a ese patio del colegio, ¿no? Claro, Ujú. eso es algo que ahora lo hemos experimentado, pero en ese momento muchas de las personas que decidieron no ser parte del proyecto, me imagino que lo intuían, porque al final el país de hace 5 o 4 años es el mismo en el cual estamos hoy en términos de derechos de la comunidad, ¿no? Entonces, una vez que ya conseguimos empezar a grabar, siento que en la misma grabación muchos de ellos quizás se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Una cosa es decidir grabar algo y otra cosa es ya estar sentado y que haya una cámara enfrente tuyo. Entonces, muchos de ellos empezaron a cerrarse, o sea, se notaba de que habían cosas que preferían, de las cuales preferían no hablar. Y para el tipo de documental que quería hacer, quedarme en la superficie de algunas historias no iba a ir a llegar a lo que quería contar, ¿no? Entonces, digamos, de las 25 hubieron unas dos, tres que fueron en esa línea, ¿no? De no sentía que estábamos ahondando lo suficiente. Hubieron otras, que fueron dos, de personas que luego de que grabamos me dijeron, o sea, yo grabé y te pido perdón por esto, pero no me siento cómodo siendo parte de la película. O sea, no quiero que me vean de esta forma. Entonces ahí se Mm. fueron quizás un par más, ¿no? Y el resto ya, para llegar, digamos, al número que tuvimos fue, nosotros sí editamos todas las historias. Entonces tuvimos un gran grueso de material y el proceso de edición se llevó a cabo en dos etapas, ¿no? La primera fue con Romina Flores, que por eso salen dos editores en los créditos. Con Romina terminamos de editar todas las entrevistas, ¿no? Y vimos un proceso de tratar de entender qué temas para nosotros eran importantes ahí, ¿no? Y con ellas que terminamos de armar la estructura, o sea, entender el camino de las historias, porque sí fue pensado así, ¿no? O sea, no queríamos cerrar con la historia más dramática, ¿no? La historia más dura es la penúltima. Queríamos cerrar Sí. quizás con la historia que hablaba más sobre el cariño personal, porque para mí, al final creo que pues todo ese proceso salí del closet, me di cuenta que era un proceso más de mí versus la sociedad, o sea, no era tanto como decirle a alguien, sino era aceptarse. Por eso esa historia hasta el final y así, o sea, fuimos como reordenándolo y entendiendo qué historias quizás se estaban repitiendo. Por más de que todas las historias son distintas, habían algunos hilos que nos gustaban más tratar, ¿no? Hilos religiosos, hilos ligados a estigmas dentro de la misma comunidad. Entonces, creo que fue un poco proceso así, ¿no? De entender qué líneas había en cada historia o, digamos, cuál era la más preponderante y en base a eso decir, ya, estas se parecen, quizás esa historia puede salir, esta no me está aportando, esta no está siendo lo suficientemente sincera y así. Y justo como lo que comentas, ¿no? Y es lo que también me di cuenta, porque presentas a personajes de distintas edades, de personajes que en distintas edades también se dieron cuenta de que eran gays, y que, bueno, en este caso cuentan también su experiencia de cómo lo vivieron en el colegio, ya sea con su misma familia. Realmente ese lado de poder conocer de cada uno de ellos ha sido muy, ¿cómo te puedo decir? No tengo la palabra exacta, pero es como que poder ponerse en el lado de ellos, poder entenderlos en cierto modo, porque estimo que sí, para cada uno, y como recuerdo, lo comentan, lo cuentan ellos mismos, ha sido complicado, ha sido una situación difícil, pero que dentro de todo, aquí actualmente muchos de ellos también se sienten bien como son, como realmente siempre fueron, solo que todo por miedo al poder de repente expresarse o por miedo a lo que les pueda pasar fuera, porque realmente vivimos en una sociedad en donde hay mucho machismo, hay mucha intolerancia, hay mucha homofobia. Entonces, realmente es código por mi parte, es realmente comprender y siento que ahora me pongo a pensar también en mis amigos que también pertenecen a esta comunidad y sin duda por sentir muchísima más empatía, sobre todo con ellos. Realmente ha sido para mí ver tu documental, justo como te mencionaba, es la primera vez que veía una película documental con esta temática y me he podido abrir más hacia esa comunidad, a poder entenderlo, sobre todo de poder comprender las situaciones que cada uno puede estar pasando, ya sea ya saliendo o todavía estando en el closet. Realmente es algo muy complicado y me gusta muchísimo que hayas podido tocar de esta manera la temática de poder salir del closet. Qué lindo eso, sí, o sea, de hecho siempre nuestra consigna fue retratar relatos de supervivencia en muchas formas. Siento que la narrativa que se ha construido detrás de la comunidad LGBT en el cine normalmente ha sido una de violencia, de víctimas, de finales fatídicos, ¿no? Y sí es cierto, o sea, claramente vivimos aún en una sociedad que es muy violenta con la comunidad, siguen habiendo asesinatos a mujeres trans, por ejemplo, la semana pasada salieron dos casos específicos,
en determinados distritos sabes que si te comportas de alguna forma, puede ser que algún homofóbico por ahí decida violentarte, ¿no? Sin embargo, no queríamos retratar, o sea, obviamente igual retratamos una realidad violenta, ¿no? Hay historias muy tristes, hay historias muy trágicas, hay historias muy dolorosas, pero en todos los casos queríamos hablar más de supervivencia que de violencia. Era como más hay como momentos muy oscuros que hemos atravesado todos, pero creo que hay una luz al final y al final de muchas formas no estamos solos. Creo que eso era Mm. el enfoque que siempre quisimos tener con la peli y que es una peli que además, como tú mencionas, no es solo para la comunidad LGBT, que sí es para ellos también, ¿no? Hay muchos Directamente. de ellos que se sientan reconocidos y que se sienten súper bien, pero también creo que hay muchas personas, me pasa mucho con padres de familia, que tienen hijos muy pequeños, que de pronto quizás saben de que hay una chance de que alguno de sus hijos sea de la comunidad. Entonces, el ver esto termina de abrirle sus ojos a una posibilidad. O gente, porque al final todos tenemos amigos, amigas, amigas, y muchas veces no sabemos qué tanto lidiar. Es bien loco esto de, no, no me importa que seas gay, o sea, todo bien con eso, ¿no? Pero al final igual, incluso eso a veces llega a ser como obviamente no es en mala intención, pero estás tratando de minimizar y decir como que tú esto está bien y para mí no hay problema, pero sí hubo un Ujú. problema, o sea, hubo un trauma, una herida grande, ¿no? Y es una herida de la cual es bien difícil hablar, ¿no? O sea, tengo muchos amigos míos que sabían que era gay y no había problema con ellos, y cuando vieron esta película de pronto dijeron, wow, o sea, no sabía que había sido un proceso tan difícil para ti, lo siento mucho, y qué pena que seamos amigos tantos años y nunca hayamos dicho, oye, hablemos de eso, ¿cómo fue? Y claro, es una conversación como difícil, creo, ¿no? De tener. Entonces, para mí el logro de Ujú. la peli también es ese, ¿no? Generar esa conversación. Y lo que sucede, yo siendo a muchas de las salas, saliendo es que la gente conversa y habla y piensa justo en eso, en sus hermanos, en sus tíos, en sus amigos de la comunidad, a los cuales quizás no han terminado de entender hasta ese momento. ¿Qué se viene para Alberto Castro de aquí en adelante? ¿Qué otros proyectos de repente por ahí hay o ya están en desarrollo? También otra cosita es si ya vas a seguir de repente realizando documentales con esta temática o ya vamos a explorar por ahí otros géneros. Por cosas del destino, yo he grabado tres documentales de temática LGBT, uno consecutivamente del otro, ¿no? En 2017 grabé Invasión Drag, 2018 grabé Salida de Closet, y entre el 2019, 20 y ahora 2022, porque terminamos en el 2022, grabé un tercer documental. Se llama Mar de Lima, es un documental sobre la movida drag queen en el Perú. Es un documental que siempre lo he conseguido de una forma muy ambiciosa. Hay unas secuencias musicales que hemos hecho con las drags en distintas partes de Lima, hemos compuesto canciones. Es el proyecto más grande que he hecho hasta ahora y la verdad estoy muy feliz de ya Ujú. haberlo terminado. De hecho, esta semana, el miércoles, terminamos de editar la película y ahora va a vivir un proceso de producción. Y lo que viene es el camino a festivales, ¿no? Ese tipo de películas siempre primero va a festivales, ya hemos postulado a tres festivales internacionales, ojalá que pronto nos den una respuesta en torno a eso. Obviamente el Festival de Lima, que es en agosto, también sería una forma de estrenar la película, ¿no? Y ya luego estrenarla en cines comercialmente entre diciembre y enero, posiblemente, ¿no? Eso es algo que me emociona mucho, ¿no? Tengo más proyectos en camino, creo que son mucho más atrasados en cuanto a etapas de desarrollo que este, así que por eso quiero no mencionarlo, porque fácil no sé si sucederán, pero este es el más concreto, ¿no? Y bueno, para finalizar, ¿en algún momento pensaste, en algún momento de tu vida pensaste que llegarías a ser una de las voces de esta comunidad? Esa es una de las cosas más difíciles de entender, o sea, para mí me refiero, Ujú. porque de muchas formas siento, es que no sé, yo siento que siempre he querido hacer cine porque me nacía de algunas pulsiones o algunas inquietudes, ¿no? Invasión Drag, me fascinó este universo, y me entré. Salí a Closet, tenía que ver con resolver cosas mías y salí y grabé. Arde Lima tiene que ver, que estaba fascinado con las drag queens y quería ahondar mucho más en su mundo y darles una plataforma mucho más grande y celebrarlas y visibilizarlas y volverlas superestrellas y eso fue lo que hice, ¿no? Pero nunca fue Ujú. como, quiero hacer esto porque quiero hacer cine de temática LGBT, quiero ser un referente de eso, ¿no? Pero de muchas formas siento que me he vuelto un poco eso, ¿no? Y es loco porque uno se da cuenta de eso en retrospectiva. O sea, yo estrené, como te digo, salí del closet porque necesitaba terminar un proceso, externar lo que sea. Pero ahora yendo a las salas y tanta gente diciéndome, oye, pensé que iba a haber una película de temática LGBT, estrenar en cines comerciales, te agradezco esto.
recién ahí caigo en cuenta y digo como, oye, sí, pues esto es medio histórico, pues nunca ha pasado algo así. O sea, que se hable tan abiertamente del tema en medios de televisión, en la prensa, es como bien especial, ¿no? Y sí, lo abrazo y lo acepto y lo celebro, me parece muy bonito. Todos los comentarios que me están llegando por la peli son realmente maravillosos, ¿no? Y me inspiran a seguir. Bueno, sí, Alberto, por favor invita a todo el público en general a que puedan ver la película Salir del Closet en el Centro Cultural todavía de la... Sí, quiero invitar a toda la gente que está escuchando esta entrevista a que vayan al Centro Cultural de la PUC. Nos quedan muy pocas funciones. La última función es el día domingo 12 de febrero, es ahorita nomás. Las salas se están bastante llenando todos los días, eso es bien bonito. Como son pocas funciones, la gente se ha pasado a pasar la voz y están yendo. Yo estoy tratando de ir a todas, no puedo prometerlo, pero estoy tratando de ir a todas las funciones para que cuando la vean termine y aparezco yo ahí y conversamos un rato. Así que hay una chance de que suceda eso. Y para la gente que no vive en Lima, sí quiero anunciarles que la película se va a estrenar en Cusco, Arequipa, Trujillo y Chiclayo. O sea, ya he cerrado salas en estas cuatro ciudades y estoy aún en la búsqueda de más salas en otras ciudades. Estoy buscando una sala en Quito, estoy buscando una sala en Piura, buscando una sala en Ayacucho, que también he iniciado una conversación, porque sí siento que es una película que necesita verse no solo en Lima. Y de hecho siempre la cocina también fue eso, ¿no? Mostrarla en distintas ciudades del país, que igual son realidades completamente distintas, pero creo que igual puede ayudar el visibilizar historias, que creo que eso es lo más importante, ¿no? Yo crecí sin referentes, o sea, muchas veces uno piensa de que está solo y que no existen otras personas que están sufriendo por lo que tú has sufrido. Y el ver esas historias y decir como, ah, man, ya estas personas han sufrido lo mismo, un poco más o un poco menos, lo que sea que yo, ya te hace sentir acompañada, quizás pueda hacer el proceso más sencillo. Bueno, estuvimos con Alberto Castro, director de la película Salir del Closet. Como ya lo mencionó, todavía pueden ir a ver las funciones del Centro Cultural de la PUC. Y bueno, Alberto, realmente es que lindo poder escuchar que se va a poder llegar a más salas. Muchísimas felicidades y bueno, desearte lo mejor de aquí y en todos los proyectos. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos.